Agentes apuntalantes. Cuando se hace una fractura en una arenisca y también en algunos carbonatos, es necesario utilizar un componente que impide que la fractura se cierre completamente una vez culminado el bombeo, garantizando una conductividad al canal recién creado. Es importante acotar que este material es lo que llamamos agente sostén, apuntalante o propante. De igual manera, este material debe tener ciertas propiedades físicas y mecánicas, principalmente una alta resistencia a los esfuerzos. También debe resistir a la corrosión, porque en ciertos ambientes hay H2S o dióxido de carbono en el fluido de producción. O a futuro se pueden prever tratamientos ácidos. Por tanto, el agente sostén debe tener una gravedad específica lo más baja posible para evitar su segregación y decantación del fluido de transporte en el fondo de la fractura. Como son materiales que se utilizan en gran volumen, resulta importante que el costo sea lo más bajo posible. En cuanto a la conductividad, debemos indicar que el empaque o agente sostén es el elemento a través del cual va a transitar el fluido producido desde la formación a través de la fractura. Por lo tanto, el parámetro más importante será la conductividad en condiciones del fondo del pozo. Recordemos que la conductividad de la fractura es el ancho por la permeabilidad del agente sostén en condiciones de fondo y por la altura. De hecho, el ancho de la fractura es directamente proporcional a la concentración del agente sostén dentro de la fractura. Es importante destacar que no se debe confundir concentración en la fractura, es decir, la libra por pie cuadrado, con la concentración en el fluido de fractura. Esta concentración, es decir, cantidad de agente de sostén por unidad de área, se expresa en libras por pies cuadrados y por tanto, este término es dependiente de la gravedad específica del material utilizado, o sea, a misma concentración. El ancho será diferente según el material utilizado. Seguidamente, cuando la industria empezó a fracturar, el único agente sostén disponible era arena. Entonces, se utilizó este término sin posibilidad de confusión. Y seguimos utilizando hoy día. Ahora, sería más conveniente hablar de ancho de fractura y no de concentración en libras sobre pies cuadrados, ya que por una misma concentración el ancho dependerá de la gravedad específica del material. Ahora bien, la permeabilidad final de la fractura es función del tipo de agente sostén o apuntalante, de la concentración alcanzada dentro de la fractura, es decir, libras por pies cuadrados, temperatura del yacimiento, presión de cierre, dureza de la formación, cantidad de fino, calidad de gel utilizado, es decir, cantidad de residuo dejado en la fractura, entre otros. Por consiguiente, la conductividad necesaria dependerá del fluido a producir, así como de la permeabilidad de formación. Por ejemplo, en pozos de gas de baja permeabilidad, la conductividad será baja. En pozos de petróleo de alta permeabilidad, la conductividad será alta. Ahora bien, en cuanto al confinamiento, debemos indicar que una vez cerrada la fractura, el agente sostén está confinado a una presión ejercida por la formación. En realidad, la presión de confinamiento no es toda la presión ejercida por la formación, sino la presión de formación menos la presión polar, tal como se refleja en la siguiente ecuación. Entonces, la presión de confinamiento se define como el esfuerzo mínimo determinado en la presión de cierre menos la presión polar. Ahora bien, debido a la producción, la presión polar disminuye en el tiempo y con más intensidad en la vecindad del pozo. En consecuencia, la presión de confinamiento incrementará en el tiempo y es máxima cerca del pozo, donde también es necesaria la mayor conductividad. En caso de pozos producidos por algunos sistemas o mecanismos de levantamiento artificial o métodos de levantamiento artificial como BCP, gas, la presión en el fondo puede ser considerada cero y entonces la presión de confinamiento sería igual a la siguiente ecuación. Ahora bien, en cuanto al efecto de la presión sobre el confinamiento, tal como observamos en la figura, vemos una arena utilizada como agente sostén,
Se utiliza normalmente para una presión de confinamiento inferior a los 4000 o 5000 psi o LPC. Podemos observar la forma de los granos y que todos son prácticamente del mismo tamaño. De hecho, en la foto vemos esta misma arena después de ser sometida a 100.000 a 10.000 psi, o sea, a una presión muy superior a la presión recomendada. De hecho, podemos contactar como parte de los granos o podemos contactar que parte de los granos se han roto y han formado una cantidad de partículas muy finitas. Si estos finos se quedan dentro del empaque, taparán los poros impedirán, o bloquearán el flujo desde la formación. Por consiguiente, podemos concluir en la importancia de conocer la presión de confinamiento máxima durante la vida del pozo a la cual será sometida el agente sostén para poder definir cuál utilizar. Pero en pozos de gas de baja permeabilidad, una fractura empaquetada con esta misma arena parcialmente rota puede tener una conductividad suficiente para producir sin necesidad de utilizar un agente sostén más caro. En cuanto a la calidad de las arenas de fractura, según las normas API, existen diferentes normas API para los diferentes tipos de agentes sostén. Por ejemplo, la norma API RP56, siendo específica para las arenas, estas normas dan las diferentes especificaciones sobre resistencia a la compresión, resistencia a corrosión, es decir, solubilidad, tamaño y forma de los granos. En la figura que se acaba de resaltar, observamos que, reproducido de la norma, vemos la exigencia en cuanto a la forma de los granos en la arena de la fractura. Como la arena es un agente natural que se encuentra en cantera, no todos los granos de la arena son bien redondos. Al contrario, por lo tanto, el primer control de calidad será verificar su redondez. Se debe exigir que la forma de los granos de arena, estadísticamente hablando, coincide con los 4 cuadrados de arriba a la derecha. Si la arena tiene una forma según las líneas inferiores y o izquierda del cuadro, tendremos una arena de mala calidad. Al empaquetarse, la fractura, los granos se acomodarán de tal manera que los poros del empaque tendrán una baja permeabilidad. Por consiguiente, en este tipo de arena, valga la redundancia, debemos evitar lo siguiente, es decir, comprarla. Ahora bien, la forma de los granos se clasifican en esfericidad. Representa el grano de comparación entre la forma de los granos de arena y una esfera. Redondez. Mide si las diferentes facetas de los granos se juntan de manera redondeada o no. En cuanto al efecto de la concentración, en la siguiente figura podemos observar el efecto de la concentración del agente sostén dentro de la fractura. Este gráfico es sacado de una base de datos de STINLAG. La comparación está hecha con arenas marca Bayer de granulometría 12/20. Ahora bien, el ensayo se hace tomando 2 placas de roca con el agente sostén en el medio. Estos permiten tomar en consideración el efecto de empotramiento. Ahora bien, las diferentes concentraciones corresponden a diferentes anchos de fractura. Se hace fluir líquido midiendo diferencias de presión entre entrada y salida. Vemos que, cualquier sea la concentración, cuando la presión de confinamiento pasa a los 3000 psi, la arena pierde mucho de su conductividad debido a la rotura de los granos. Además, podemos observar la importancia de obtener altas concentraciones de arena para lograr una adecuada conductividad, ya que a bajas concentraciones, por lo general 0.5 libras por pies cuadrados, la conductividad es muy pobre, misma a muy baja presión de confinamiento. Se puede hacer este mismo gráfico con cualquier otro tipo de agente sostén de diferentes granulometrías. Igual, las curvas tendrán comportamientos similares, pero con valores diferentes. Según el proveedor, este tipo de ensayo es graficado con conductividad o permeabilidad versus presión de confinamiento. En la realidad, la permeabilidad final del agente sostén será todavía menor debido al daño residual que deja el gel dentro de la fractura. Este daño es dependiente de la cantidad del gelificante, cantidad y calidad del reductor utilizado, además debido a condiciones como rotura de los granos, disolución, migración de fino, conductividad, las cuales cambian también en función del tiempo, así como también pruebas de flujo y no flujo
para simular periodos de pozo cerrado, mostraron reducciones severas de conductividad. Si utilizamos bajas concentraciones de agente sostén, tenemos que pensar qué parte de la roca se va a incrustar dentro del agente, al menos dentro de la primera capa de agente sostén en ambas caras de la fractura. El fenómeno en mayor, o mejor dicho, el fenómeno es mucho mayor en formaciones blandas. En la figura que se muestra hacia la parte derecha de la presentación, vemos como los granos de la formación, que son mucho más finos que los granos de agente sostén, penetran adentro. Esto es lo que llamamos empotramiento. El ancho perdido por este efecto se puede calcular en función de las propiedades mecánicas de la roca. Más blanda es la formación, mayor será el empotramiento. Es decir, repito, el ancho perdido por este efecto se puede calcular en función de las propiedades mecánicas de la roca. Más blanda es la formación, mayor será el empotramiento. También, a mayor presión de confinamiento, mayor empotramiento. Por consiguiente, el valor de empotramiento es calculado por los diferentes simuladores, que lo toman en consideración para calcular la conductividad final del empaque. Ahora bien, podemos calcularlo de la siguiente manera. Concentración del agente sostén expresado en libras por pies cuadrados va a ser igual a una constante de 5.2 por la gravedad específica del agente sostén, que a su vez multiplica a la diferencia de 1 menos la porosidad del empaque expresada en fracción por el ancho del empaquetado. Es importante acotar que el ancho perdido por empotramiento para esfuerzos mayores a 2000 psi puede ser calculado de la siguiente manera. WE es igual a dP, que representa al diámetro promedio del agente sostén expresado en pulgadas, entre la diferencia de 0.8128 menos 0.4191 por el logaritmo neperiano del módulo de Young. Ahora bien, para presiones de cierre menores a 2000 psi, el empotramiento debe ser estimado de W por 0.5. Spelling. En formaciones no consolidadas, además del empotramiento que hablamos anteriormente, actúa otro efecto, el de Sparling, es decir, movimiento y penetración de granos de formación dentro del empaque. Cuando se comienza a producir el pozo, algunos de los granos de la formación que han sido desconsolidados empiezan a moverse y van a penetrar dentro del empaque, tapándolo parcialmente. Este efecto se adiciona al efecto de empotramiento, pero tienen causas diferentes. De hecho, se pueden calcular el Sparling en función del tamaño de los granos de la formación y de los granos del agente sostén. No es considerado en los simuladores. Ahora bien, el Sparling fue observado en laboratorio sobre muestras de formaciones no consolidadas, pero no fue observado sobre muestras de formaciones consolidadas. Ahora bien, en cuanto a la granulometría, o decir, el tamaño MERS, cuando especificamos un agente sostén, especificamos también su granulometría, o sea, si se trata de un 1220, 2040, 3070, entre otros. Una granulometría 1220 significa que el agente sostén pasa a través de un tamiz de 12 hilos por pulgada y es retenido sobre un tamiz de 20 hilos por pulgada. ¿Por qué es importante tener un agente sostén que tenga una granulometría tan específica? Por ejemplo, en los gráficos que se muestran a continuación, por ejemplo en el de la izquierda, podemos observar que los poros entre los granos son grandes y por tanto el fluido va a poder pasar fácilmente. En la figura también podemos observar los granos chicos se meten en el medio de los granos grandes, taponándolos parcialmente, no permitiendo que el fluido pase fácilmente a través del empaque. Por eso, no se debe mezclar agentes sostén de granulometrías diferentes, ni bombearlos uno tras otro, porque en la zona de la fractura, donde las dos granulometrías se mezclarán, habrá una zona de baja permeabilidad, es decir, baja conductividad. Ahora bien, en la siguiente figura, vemos el efecto de la granulometría sobre la conductividad de la fractura. Nuevamente con datos que vienen de la base de datos de STEAMLab. Es una arena marca Book a una temperatura de 150 grados Fahrenheit, con una concentración constante de 1.5 libras por pies cuadrados. Ahora bien, el ensayo fue realizado con diferentes granulometrías, 1220, 1630, 2040 y la granulometría muy fina, 4070.
utilizada en pozos de gas. Es importante resaltar que esta presión de confinamiento deberá ser tomada en cuenta para la elección del tipo de agente sostén. Ahora bien, la primera observación es la caída rápida de la conductividad de la arena 1220 bajo el efecto del incremento de presión. Ahora bien, cuando más gruesa es la arena de fractura, más frágil es. En consecuencia, a mayor profundidad se deberá utilizar un agente sostén de menor tamaño de malla. Observamos adicionalmente que a presiones superiores a 4500 psi, por efecto de la rotura de los granos, sea cual sea la granulometría de la arena, las conductividades terminan teniendo valores similares. En pozos someros, donde la presión de confinamiento es baja, se recomienda utilizar la mayor granulometría posible para tener una buena conductividad.